Historias subterráneas con Karina Bazán Carpintero. Bienvenida. Muchas gracias, acá estamos una vez más. Qué lindo, bienvenida. Otra historia. Otra historia, y esta historia de hoy trae paréntesis como los que suelo hacer para no desviarme, entonces te meto una historia condensada en el medio. Está cronometrada, cronometrada estará, ¿sabes? Hoy volvemos con personajes. Ok. Con otro personaje. Este de primera mano, obviamente todas mis historias que cuento es porque ya expliqué que hay algo. Bueno, en este caso, es una historia de mi infancia. Y la historia es del diariero Presidente. Mira. Y tiene que ver con esto de cuando la ficción supera la realidad. O la realidad supera la ficción. ¿Cómo era? Se ha desdibujado todo. O en realidad lo que la ficción copia la realidad, pero me parece que en este caso también la realidad copió la ficción. Mira. La historia es así. Viene con el paréntesis en el medio. Yo nací en el barrio de Palermo Viejo, en el pasaje Coronel Cabrera y Gurruchaga. Para los que pregunten cuál es el pasaje Coronel Cabrera, el primero. El primero yendo desde Córdoba hacia Santa Fe. El que nadie se acuerda el nombre, ese es el pasaje Coronel Cabrera. Pero a los 6 años, cuando mi abuela fallece, me mudo a 2 cuadras, que es a la calle Gurruchaga, el 1300. Bien. Que era Gurruchaga entre Cabrera y Niceto Vega. Pero, viste, como siempre lo digo, los barrios tienen esto de que en realidad el barrio es el ámbito donde uno se mueve. Entonces los vecinos se conocen más o menos. Y había un pariente de mi abuela italiana que vivía en esa cuadra y a su vez tenían como un cuñado, nunca entendí muy bien cuál era el parentesco, que era un señor que los fines de semana laburaba de diariero. Se llamaba Ernesto Gambatiesi. Uh-huh. Y en el barrio lo conocíamos como Frondizi. Frondizi. Entonces Mira. te decían, anda a comprarle en el diario a Frondizi. No. Y Frondizi siempre andaba por ahí por el barrio. Atendía, en realidad, el que le daba los diarios para vender era un diariero que estaba en Gurruchaga y Córdoba. Claro, el famoso Canillita estaba con su kiosco ahí. Claro, de revista. y Ernesto los fines de semana lo mandaban con una pila de diarios a tener mira. como un puestito, y estaba en la cuadra, se sentaba a vender diarios en el garage de Chirolita. Bueno, está hablando de personajes, o sea. Claro. Entonces acá es donde voy a abrir el paréntesis. Ok. A ver. El insert. Porque yo obviamente me acuerdo de Frondizi y de Chirolita, pero estuve haciendo ahí quise ampliar un poco más la historia de cómo está escrita, a ver si conseguía. Entonces me puse a hablar con un par de amigos del barrio de la infancia y les digo, che, ¿te acordás de Frondizi y esto? No, pero me acuerdo de Chirolita. ¿Por qué te acordás de Chirolita? Porque era un mal llevado, Chirolita. Oh, el gruñón. Era, sí, Albert Gruñón. Chirolita le decían así porque era un señor bajito y medio chingado y que protestaba y tenía un timbre de voz similar al Chirolita de Chapman y Chirolita. En negro. Claro, él coincidía que era el que cuidaba el garage que quedaba en Gurruchaga al 1300 y odiaba a los niños básicamente. Entonces tenía dos vicios que era los chicos, a ver, los niños son malos cuando son chicos, les gusta, o sea, tienen su cuota de picardía y maldad. Entonces, sabiendo que a Chirolita le molestaba mucho la presencia de los infantes, ¿qué hacían? Iban a jorobar a Chirolita. Sí, Qué lindo. Entonces se usaban, claro, Sí. los fines de semana el garage estaba cerrado y Chirolita era una especie de sereno que estaba ahí.
Entonces, ¿qué hacían los chicos? Le usaban la persiana del garage como arco de fútbol. Todo- Los pelotazos. pelota. Y cuando no se jugaba el fútbol, el garage tenía como una parecita. Todavía sigue existiendo el garage, no sé si sigue siendo garage porque hace mucho que no hay, calculo que sí. Tenía una especie de parecita en donde todos los chicos se sentaban. ¡Ay! Y acá venimos con la primer parte de... en este caso es la realidad copia la ficción. ¿Por qué? Porque Chirolita tenía dos vicios. Uno, que el primero era cuando veía a todos los chicos sentados, salía con una pava de agua hirviendo y les decía, permiso señores. Los chicos se levantaban y él regaba la pared con agua hirviendo. Hermoso, un ser de Y luz. cuando los chicos jugaban a la pelota y estaba un poco abierto el portón, si la pelota se iba para adentro, Chao. Chirolita pelaba el cuchillito a pinchar pelotas. Pero esto creemos que no se le ocurrió a Chirolita, sino que se inspiró en una película que tuvo su remake. Originalmente eran Los Muchachos de la Esquina, que Sí. después hizo la remake Palito Ortega, Palito Los Muchachos Ortega, de mi claro. barrio, en donde el señor almacenero, cuando los chicos se sentaban, le decía permiso, Con señores, permiso, y le señores. regaba. Sí, señora. Y la señora que estaba, esto en la película de Palito Ortega, que era Amalia Bernabé, que salía por la ventanita, que cuando se iba la pelota, pum, pinchaba pelota. Entonces creemos que Chirolita copió Lo que, en vio en las las tal- lo que vio en las Claro, pelis. Claro. Porque la primera película original era de Alberto Castillo y la escena del regado de la parecita ya existía. Mirá. Cierro paréntesis. Que a todo esto, perdón, quiero agradecerle a Toby Grave, que era un vecino del barrio que vivía justo enfrente de lo de Chirolita y se convirtió en héroe porque jugando a la pelota se les va la pelota dentro del garage y él dijo, ya está, lo ve venir a Chirolita con algo que le brillaba en la mano, dijo, perdimos la pelota, entonces entró al mejor estilo Maradona a buscar la pelota, le hizo una gambeta, logró rescatar la pelota, Chirolita se quedó como... No esperaba esa ¿Qué jugada, no pasó? esperaba esa jugada. Y fue vitoreado por todos los Wow. chicos del barrio por haber rescatado la Mirá pelota. vos. Así que ¿Chirolita Toby- vivía dentro del garage? ¿O era... Yo creo, para mí que seguramente. vivía en el baúl de un auto, pero bueno, nunca se sabe. Era el Chucky de Palermo. Estaba ahí, era como una especie de sereno, estaba Claro, todo sí, el sí, tiempo. probablemente. Y la ventana esa daba como a la oficina en donde se veía todo. Bien. Bueno, la cuestión, volvemos a Ernesto, a Frondizi. A él sí lo dejaban sentarse en esa parecita los domingos, ponían los diarios ahí, se sentaba y estaba ahí en junta con Chirolita y vendía los diarios los fines de semana. Tenía una particularidad que eran los días de lluvia, en vez de vender los diarios, se empapelaba de diarios debajo de la ropa para que no le pasara la humedad del agua. Entonces venías a comprar el diario del domingo que venía con muchos suplementos, entonces según a quién le vendía el diario le decía, por ejemplo, a vos los Suplemento. clasificados no te interesa. listo, pum, adentro. Y se aislaba desde los zapatos, pues se ponía papel de diario. Y a él le gustaba contar historias. Y una de esas historias que contaban era cuando fue presidente de la nación. Ay, O sea, el sobrenombre de Frondizi no era azaroso. Claro. Él era un empleado como cualquier otro. Cuando Frondizi en el 58 lo nombran presidente, alguien de la policía secreta, de la policía de gobierno, ve un increíble parecido a Ernesto con... Mirá, con Frondizi. Con Frondizi. Eran 2 gotas de agua. Entonces que sin darle oportunidad a nada le dicen, señor, usted va a empezar a trabajar para presidencia. ¿Qué voy a hacer? El doble de riesgo de Frondizi. Entonces Ernesto siempre contaba cuando los viajes en avión, o sea,
él tuvo que llamarse al ostracismo, tuvo que dejar su vida en Mirá. Pascua, en Un pausa, agente, perdón. Sí, como agente encubierto. Y cuando Doble de había, riesgo. exacto, cuando había algún acto en donde Frondizi corría peligro, lo llamaban a Ernesto, lo metían adentro del auto, lo hacían de viaje, en el famoso viaje de que fue a ver a Kennedy y Frondizi, Ernesto era el señuelo para que nadie Claro, se si diera hay un cuenta. atentado, Entonces, cada Ernesto. claro, la pregunta era, ¿cuáles en las fotos protocolares, cuál es Ernesto y cuál es Frondizi? El entretenimiento del barrio era ahí, reconocer Porque era al un vecino. tema, ¿cuál era cuál? Ahora, el problema fue en el año 62, cuando Frondizi es derrocado y encarcelado, que Ernesto tuvo que desaparecer Claro. literalmente. Claro. O sea, no podía Salir a la calle. No podía salir a la calle, no podía mostrarse públicamente, porque no era que, bueno, le cambiamos el corte del pelo, le cambiamos No, los era muy anteojos. parecido. Era exactamente igual, usaba anteojos. En esa época no es que había, viste, mucha Gente variedad con anteojos. de marcos. Ah, era de marco. todo, eran iguales. Sí. Entonces tuvo que esconderse porque además estaba amenazado. El tipo no podía decir, no, yo no quiero ser el doble del presidente. Claro. Bueno, a nosotros no nos importa lo que usted quiere. Ya está. Usted o sea, pero ya me pueden está. pegar un tiro. Bueno, es la idea, que se la Claro. peguen a usted y no a Frondizi. No, Por un sueldo. no sabemos. Era tampoco. por la vida. Por creo. la patria. Por la patria, exactamente. Así que bueno, después de la muerte de Frondizi, con los cambios de gobierno y demás, ahí él pudo como retomar su vida y ya era un señor mayor y su vida fue, bueno, vamos a vender diarios. Pero en el barrio siempre se supo que Ernesto era Frondizi porque, o sea, el parecido era innegable. Claro. Impresionante. Y recién, después de muerto Frondizi, él pudo contar en el barrio y a la gente que lo conocía de toda la vida cuál había sido su trabajo Claro. encubierto. Secreto. ¿Y cuánto tiempo tuvo así de ostracismo? Así, tipo, no Y, sé. y Uno, todo desde el que él periodo- estuvo preso Frondizi, todo Hasta ese que periodo, y hasta que hubo un cambio de gobierno y ya medio como que se olvidaron de él. Bien. Sí, como en Entonces este ahí país puedo- enseguida te olvidas de algunos, ¿no? Viste, Bueno. no podía tener actividades públicas, no, No, podía ir era- a buscar un trabajo normal, no podía No, hacer no. nada, Claro, porque era además como que- estaba medio amenazado, era Encima, como... claro, riesgo de vida. Sí, o sea, concreto. vos te guardás y nadie tiene que saberlo. Incluso cuando digamos, lo reclutaron no voluntariamente para trabajar, digamos, de doble, también no le dieron muchas opciones. Dijeron, mirá, vos te pareces... Listo. Horror. O sea, Le como toca estar esta. secuestrado. Claro. Así Sí. que tenía un montón, vivió una vida que no fue suya, una vida de lujos y, Cuando tenía Claro, Sí, porque cuando tenía viajaba. Cuando viajaba, sí. tenía que ir a ¿Y cócteles, la no familia? podía hablar, ¿no? Claro, o sea, no. era como... Ay, Sí, sí, le Estaba- hacían no le podían hacer claro. preguntas, nada. Y no, Y no. estaba como medio dibujado. Y ahora, ¿por qué digo que la ficción? Porque hay una película americana protagonizada por Kevin Kline, que es exactamente la misma historia. Obviamente esta película es creo que de finales de los 90, principios de los 2000, Sí. en donde Kevin Kline es un maestro de Sí, de escuela, algo así, y descubren que es igual al presidente, y el presidente corre riesgo de vida, entonces directamente lo Claro. abducen. ¿No hay un y rollo lo- ahí con la mujer del presidente? También, Sí. bueno, sí, en este caso Frondizi no, Pobre, no no tuvo tuvo, esas- no tuvo esas- De hecho, quedó soltero Frondizi, porque Ah, en su mira. apogeo, en su juventud, No podía. ya cuando lo devolvieron a la vida era un señor mayor Ay, pobre mi y gracias a que le santo. dieron el trabajo de diariero. Pero bueno, en O el sea, barrio... de los lujos a recubierto en diario para no cagarse Y de de frío. hecho cuando murió Ernesto, mirá. en el ostracismo, a él no le hicieron ni No. cortejo, ni... Ay, Claro. sí. El- Ni chirolita. Claro. No, Chirolita. Este,
Fue bárbaro. muy gracioso porque a todas las personas que le pregunté, digo, de Frondizi mucho no me acuerdo de Frondizi obviamente, pero no tenían anécdotas, muchas anécdotas de Frondizi, pero de Chirolita lo detestaba todo el mundo y todas eran anécdotas de mierda. Claro. Qué Ahí está, es una serie de Netflix, ¿no? Claro. Chirolita y sus anécdotas de mierda. Pero ¿no? bueno, la historia, el relevante en la historia es Era Frondizi, Frondizi, pero mirá. bueno, Uno que piensa que pasa, claro, en las películas, no Claro. del doble. Exactamente. Bueno, yo en mi niñez tenía uno que le decíamos agua caliente. Me hizo acordar cuando dijo la de la pava. Porque Nosotros le gritábamos, agua caliente. Y él venía y nos tiraba piedra, nos corría con ¿Pero por qué le palos. decían agua? ¿Les tiraba agua caliente? No, porque sabía que... ¿Qué es un hijo de puta? eso remarca mi teoría de que los niños son Eran malditos. mierda. Niños Sí, de porque mierda. niños Capaz se habían males. quemado con agua caliente. Claro. Claro, decíamos agua caliente. Qué mal. Bueno, En Divio- cambio, no, con Frondizi éramos todos muy amables Ah, y nos mirá. sentábamos a escuchar, sobre Sus todo Ahora, yo, anécdotas. claro. pero estaba chequeado eso. Hay algo que Sí, diga... sí, todo el barrio lo sabía. Está De bien, hecho, pero- a ver, Frondizi, vuelvo a repetir, era familiar de ¿Estamos hablando de mi Ernesto o de abuela- Fro- de Ah, Ernesto, de Ernesto Ernesto. Gambatiesi. Era familiar de... no sé, mi abuela, lo que pasa es que mi abuela murió en el 78. Y ella tenía, no sé si era una prima o algo así, que estaba casada con un hermano de Ernesto. Ah, entonces sí estaba... Entonces, la historia, primero se sabía en el barrio, Sí. todos sabían la historia, pero además Es una historia familiar. yo la sabía porque se Mirá habló, vos. no sé si mi abuela no me la contó directamente, porque cuando murió mi abuela yo tenía 6 años. Pero, Quedó pero estaba No la tuvo historia en la mujer, familia. hijos, nada. No. Pobre. Nada. Aparte el apellido pobre santo, Gambatiesi, o sea, Bien Gamba- italiano. Sí, tremendo, pero bueno. Sí, gamba dura. Gamba- Al fútbol no jugó, pobre Ernesto. No, capaz que no, y O no capaz porque... que- No. De chiquito. No, qué locura. Ay, pero qué pero linda qué historia, bárbaro. ¿no? Tremendo. Por suerte yo me parezco a mí mismo. Pero porque te obligan a vivir loco. un personaje que no sos. y No, te pero además quitan todo. más allá de que del parecido, el tipo ni siquiera estaba no le interesaba la política, no le interesaba Claro, nada. era Claro. un mundo completamente Nada, distinto. fue esto de decir, O sea- se parece a tal, y ahí cuando vieron que se estaba todo medio podrido con Frondizi, dijeron, así que hay uno que se parece, a ver qué tan parecido es, vamos a buscarlo, ver y si se cuando la lo banca. vieron dijeron, apa, Qué Claro. bárbaro, qué Este, bárbaro. le Qué pusieron un linda, buen traje, linda porque historia. Frondizi ya se vestía con papeles de diario, ya lo hemos dicho al principio. Claro. Claro. Entonces lo empilcharon, El le pelito, pusieron el mismo- todo, Exactamente. acicalado y demás. Mirá. Qué Y bueno, aprovechó por lo menos en ese tiempo Era- viajar. igual, irse. sí. Tenían que haber dado una jubilación, algo. sí, Yo la- cobran a tanto. Frondizi, Servir a la patria. en mi recuerdo, yo me fui del barrio a los 18 años, que fue en el 80 y pico, 86, 87, y él todavía estaba vivo. Era un señor mayor, pero todavía, o sea, lo sobrevivió al Frondizi verdadero. Claro, Claro. claro. Mirá. Y, Podría haber aparecido, es una aparición, Claro. no sé. Es que a veces cuando miro, de hecho cuando estaba buscando algunas fotos para ver si Sí. ilustrábamos la nota y eso, que empecé a buscar fotos de Frondizi, trataba de buscarle, che, ¿será o no será? Claro. ¿Será? Claro, Pasa será que Ernesto. Ahí Ahí tratar de buscar alguna, ¿viste? Alguna no tuvieron cosita forma de reconocerlo. Sí. O sea, en ese momento que ustedes decían en la foto, ¿será, no será? O no sé si había transmisión que aparecía en algún acto y Y decían, lo "Ahí que está". pasa es que en el No, pero periodo, parece que claro. durante el tiempo en que Frondizi fue presidente, Ernesto no es que vivía en su casa, ¿entendés? O sea, Ah, se lo claro. llevaron, lo tendrían Ah. ahí en un cuartito en la Quinta Ay, de por Olivos y favor. quedate Claro, y acá y además- cuando te necesitamos te llamamos, Claro. era eso. Y además, seguramente cubría los viajes y llegadas Sí, a sí, lugares. cuando había algo ni medio no- turbio o algo Claro. intrascendente, en vez de exponer al verdadero, lo ponían a él, Ah, claro. Dios, ahí tenés. ¿Cómo Mira, ese es el... ¿Ese quién será? Eh, A ver. ¿Es Ernesto? ¿Quién lo sabe, no?
Sí, Mirá será. esos anteojitos que mirá cómo se usan ahora. Sí, había una Todo volvió. que yo había mandado que estaba más dudosa, que Sí. tenía la cara más redondita y ahí hilando fino. Y había una foto del garaje de Chirolita también, pero bueno, se ve que se perdió el espíritu de Chirolita. Lo traspapeló. La traspapeló la foto. Sí, Qué maldad. sí, yo la tenía la foto, pero bueno, no Chirolita. importa. Pero bueno, todavía creo que existe todavía el garaje. En Gurruchaga entre... Estará el entre- espíritu de Chirolita ahí Sí. haciendo Esperemos que maldades. no, Y esperemos qué que sé no. yo, ¿viste? Esa gente torturada, mal llevada, ¿viste? Queda. Claro. Son espíritus pesados, no se elevan. Y por ahí, viste, el espíritu cada tanto con la pava de agua hirviendo riega la... Bueno, Karina, muchísimas Qué gracias linda. por esta nueva Mirá historia. vos, el doble de Frondizi. Frondizi. Historias subterráneas. Como siempre, un placer. Y nada, estas anécdotas. ¿A dónde la siguen a Karina? ¿En las redes? Las ¿Tenemos redes, ahí? Karina, vamos, habitantes de bsas.com.ar están todas las historias, incluyendo esta, que se llama El Diariero Presidente. Porque no sabemos si en realidad el que contaba las anécdotas era Ernesto o era el mismo Frondizi al que se Mirá, había si un día muerto. se era- intercambiaron y mira, quedaron vendrán cambiados. Claro, y era Frondizi está la que otra estaba- No lo película. Claro. sabemos. Y después en el Instagram, que es @Cari con K, Cari B larga C de casa, actriz, Cari BC actriz. Ahí está. Porque Así acá la que señora, ahí me así como la ven, encuentran también y- es actriz. Sí, señora. Y dramaturga. Y directora. Y directora. Se hace lo que se puede. Se puede, pero el tema es hacer. Bueno, muchas gracias, Gracias, Cari. Cari, Karina buenísimo. Bazán Carpintero. Y nos vamos a un corte y en un